Buenos días, amigos de Armonía TV y La Clave. Estamos iniciando este espacio de entrevistas. En este momento tenemos al director del INE, Roberto Castillo, con quien analizaremos no solamente las cifras del primer año de la gestión del gobierno de Guillermo Lasso, sino también las preparaciones que tienen hacia el censo del 2022. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, Eda. Un gusto estar acá, contentos, 200 años de la batalla de Pichincha, y con mucho gusto poder comentar las principales cifras del país. Vamos a iniciar directamente con el tema del censo. Esta planificación que han venido llevando por meses para desarrollar este levantamiento de estadísticas de la realidad nacional que nos hallamos en este momento. ¿Cómo la están llevando adelante y en qué fecha prevén que se va a desarrollar por completo con la ciudadanía? Bueno, el censo de población fue un anuncio que realizó el presidente de la República el anterior miércoles 18 de mayo, con un decreto ejecutivo que después de 12 años se retoma el censo de población. Es uno de los hitos que vamos a trabajar en este segundo año de gestión, y fundamentalmente es un censo distinto. El país no puede esperar más, necesitamos información para mejorar las condiciones de vida de la población, y es una gran inversión que realiza el Estado y el gobierno nacional de manera particular. En lo específico, este nuevo censo de población va a ser un poco diferente a los que se venían realizando en años anteriores. Vamos a tener dos modalidades para hacer el censo. El primero va a ser por internet y será en el mes de octubre. Así que todas aquellas personas o hogares que tengan acceso a internet lo van a poder hacer de manera fácil, sencilla, desde la comodidad de su casa. Y luego, en un segundo momento, para aquellos que no lograron censarse por internet, o sobre todo que no tienen acceso a internet, el INEC va a visitar sus casas del 7 de noviembre al 18 de diciembre. Esos es básicamente los dos componentes de este censo, y tendremos pensado tener los primeros resultados para mayo del 2023. Esta información es extremadamente útil para todos los niveles de gobierno, para la focalización o la optimización de los recursos para programas sociales, entre otro tipo de políticas. Y justamente sobre ello quería preguntar, porque ¿cuáles son los datos relevantes que buscan levantar en este censo? Principalmente para orientarse a reconocer cuáles son las poblaciones más vulnerables que necesitan de desarrollo, que necesitan de una atención prioritaria, y más que nada para la construcción de políticas públicas hacia esta población. ¿De qué manera se están articulando para que estos datos sean precisos y que no hagan falta después del censo? Bueno, la información del censo, la utilidad es bastante versátil y amplia, pero voy a señalar al menos solo tres. El primero tiene que ver con el tamaño, el número de representantes políticos que tiene este país. El Código de la Democracia determina que el número de representantes políticos está en función del tamaño de la población en cada jurisdicción, y esa cifra proviene de un censo de población, número uno. Número dos, también los recursos que el gobierno central redistribuye a los gobiernos seccionales. También dentro de su fórmula de cálculo se requiere conocer el tamaño de la población y los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, información que a su vez también proviene del censo de población. Y el último dato, en lo que tiene que ver ya en lo social, dentro de las políticas que se han priorizado en el gobierno nacional, es el combate a la desnutrición crónica infantil. Hoy no tenemos la certeza o el nivel de precisión robusto para poder saber efectivamente cuántos niños y niñas menores de 5 años, por ejemplo, existen en una determinada parroquia o cantón. Esa información solamente se puede solventar con un censo de población. Y cuando se conoce la población, por ejemplo, un Ministerio de Salud Pública, un ministerio como el MIES o un Ministerio de Educación, pueden focalizar mejor sus recursos para atender las necesidades de la población más vulnerable. Y en este caso, por ejemplo, quiero tomar dos casos específicos en particular. El de las personas con discapacidad, que actualmente también tienen la necesidad de verse representados en estas cifras, porque de ello depende de que accedan a sus beneficios de ley, y también la población LGBT, que viene años reclamando desde 2013 que no existe una actualización de las cifras o que se transparenten de manera adecuada. ¿De qué manera este censo se va a focalizar para atender esas prioridades en la población que realmente necesita
sentirse representados a través de las leyes y para lo cual estas cifras van a aportar muchísimo. Sí, bueno, los dos grupos que tú acabas de mencionar están justamente representados en nuestro censo de población, porque ahí existe un banco de preguntas, un cuestionario que va a ser dirigido a la ciudadanía, pero es un banco de preguntas que ha sido construido también con la ciudadanía, de manera específica con usuarios especializados y con organizaciones de la sociedad civil. En lo que tiene que ver con las personas de discapacidad, hemos incluido un banco de preguntas que nos permite, con un método internacionalmente aceptado, nos permite estimar potencialmente cuántas personas tienen un cierto nivel de discapacidad en el Ecuador. Y no estoy hablando de tener o no el carnet del CONADIS, que como usted conoce, en el 2020, en el marco de la pandemia, fue un tema que generó bastante polémica sobre la forma en que se emitían estos certificados. El censo les va a permitir no solamente conocer los grados de discapacidad severa que puede tener la población, sino otro tipo de discapacidades, y potencialmente eso va a abrir un espectro muy amplio para que luego los usuarios y las organizaciones de la sociedad civil puedan obviamente motivar proyectos y recursos para poder beneficiar a esta población. Y lo que tiene que ver con los grupos de LGBTI, también hemos venido trabajando ya un tiempo importante con estos colectivos, y hemos incluido en este cuestionario un banco de preguntas, de hecho son dos, en los cuales vamos a consultar a los ciudadanos cuál es su sexo al nacer y también cuál es su orientación sexual. Y estas preguntas son de las más innovadoras, pero a la vez más delicadas que va a tener este censo de población, y en los siguientes meses vamos a empezar a tener jornadas extensas de debate para poder informar y sobre todo educar a la población en cómo hay que responder y hay que sentirse cómodos y seguros de este censo de población, porque por ejemplo, en este caso de los grupos LGBTI, son personas que no existen o es muy escasa la información que existe sobre estos colectivos, y es el censo esa gran oportunidad, ese es el compromiso del INEC, de que todos importan y todos tienen que ser visibilizados de acuerdo a sus características. Roberto, pero quiero puntualizar en algo porque lo acabas de mencionar, que las preguntas irán orientadas hacia el sexo, el nacer y la orientación sexual. Pero tenemos que ya incluso dentro de la articulación de las leyes de nuestro país, una ley de identidad de género justamente, que conlleva también a que dentro de la cédula se registre el género como tal, que no es lo mismo sexo que género. Esta puntualización existe dentro del censo. Sí, de hecho, es algo que, bueno, no todos conocemos, pero es muy distinto el sexo y el género, y eso es lo que está incluido en el formulario de este próximo censo de población. Son preguntas que han pasado por una prueba o varios ejercicios de maduración. Hemos tenido grupos focales, hemos tenido pruebas cognitivas, hemos hecho talleres con los propios colectivos para poder encontrar la forma más correcta de hacer estas preguntas, y sobre todo también establecer los protocolos con los cuales vamos a indagar. Y lo que tú acabas de hacer referencia sobre la visibilidad de la información de estos grupos en otras operaciones o en otras fuentes de información, también es algo que estamos trabajando. Es decir, el censo puede ser la gran oportunidad de tener esta visibilización, pero eso no exime de que estemos trabajando con el Registro Civil, con el Ministerio de Salud Pública, y sobre todo esto articulado con la Secretaría de Derechos Humanos, para que empecemos a tener más fuentes de información donde esta información o estas características de las personas empiecen a ser visibles. Y ahora, ¿cuáles son las proyecciones que esperan recabar de todo el censo? Es decir, ¿cuánto estimas que la población habrá crecido para el momento que ya tengan los resultados y eventualmente esto para servir de conocimiento público? Bueno, nosotros tenemos una cifra preliminar que viene de una proyección poblacional que realiza el INEC a partir de los comportamientos de los nacimientos, las defunciones y el saldo migratorio. Es unas técnicas ampliamente utilizadas por los demógrafos para poder estimar los niveles de población. Creemos que al cierre de este 2022 en el Ecuador existirán cerca de 18 millones de personas. Así que ese es más o menos el umbral que nosotros estimamos llegar al concluir el censo de población. Ahora, el censo de población, además de contar el número de personas, tiene la gran ventaja de que podemos conocer con mucha precisión la cantidad de población
en los mayores niveles de desagregación territorial. Sin duda, esto va a servir para que la población pueda tener cifras actualizadas y transparentes. Ahora, quisiera pasar también al tema de las cifras de la gestión de datos en su primer año de gobierno. Tenemos que constantemente se va actualizando el INEGI de parte del INE y que también las cifras que se van recabando poco a poco en diversos aspectos nos han permitido conocer cuál es el estado del país el día de hoy, a cuando ya llegamos al primer año de gestión de nuestro presidente. ¿De qué manera evalúas tú estas cifras? Bueno, sobre el tema de las cifras, por ejemplo, del mercado laboral, las cifras son positivas. Tenemos, esto ya se lo he comentado en varias ocasiones, pero es información que puede ser contrastada, puede ser validada en nuestra página web y sobre todo también puede ser corroborada por otros organismos internacionales que están monitoreando el comportamiento de Ecuador y de los países de la región. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mercado laboral, al inicio de la gestión del señor presidente Lasso, arrancamos con un 6.3% de personas en situación de desempleo. Al día de hoy, esa cifra llega a cerca de 4.7%. ¿Qué significa? Que hay cerca de 138,000 personas que han dejado la desocupación. Y en gran parte, ¿a qué se debe? Es que antes o a inicios del año 2021 todavía teníamos un nivel muy bajo de vacunación o de porcentaje de la población que accedía a las vacunas, y eso hizo que muchas personas no podían salir a trabajar. Del segundo y tercer trimestre del 2021 se observó cómo fuertemente las personas volvieron a la actividad económica y eso generó que algunas, como 138,000, salgan de la desocupación y por otro lado también personas que antes no tenían un trabajo empiecen a tener un ingreso y una parte de ellos, por ejemplo, tengan ingresos superiores al salario mínimo, que es lo que se conoce como el empleo adecuado. Entre mayo y diciembre, por ejemplo, del 2021, se crearon cerca de 350,000 personas que pasaron a tener un trabajo adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que trabajan y que por su trabajo perciben ingresos iguales o superiores al salario mínimo. Y en el otro componente, en lo que es la parte formal de la economía, es decir, de total del trabajo, los que además de tener buenos ingresos o ingresos al menos mínimos, además de eso cotizan a la seguridad social, a la fecha tenemos cerca de 90,000 nuevos afiliaciones, con lo cual son síntomas obviamente de una recuperación, pero también hay que ser objetivos. Todavía no llegamos a los niveles pre-pandemia, pero se puede evidenciar que se ha tenido esta recuperación en los ingresos de los ciudadanos en este último año. Sin duda, estas cifras van a poder permitir que la ciudadanía evalúe de mejor manera y pueda contrastar la información que se emite a través de diferentes medios. Roberto, te queremos agradecer por esta entrevista que nos has permitido tener junto a ti y quisiera que, bueno, invitarte también a que puedas participar de este espacio una vez más en un futuro próximo. Sí, con mucho gusto, Edgar, y más bien toma la palabra, porque el censo de población tiene 70 preguntas. De esas 70 preguntas hay diferentes necesidades, hay diferentes colectivos. Podemos hablar de acceso a vivienda, podemos hablar de los grupos LGBTI, de los pueblos y nacionalidades indígenas, de las personas en situación de movilidad humana, podemos hablar de personas con discapacidad, en fin, son varias temáticas que va a abordar este censo de población y cada una de ellas necesita su momento para poder debatir lo importante que es que los ciudadanos nos respondan estas preguntas porque va a beneficiar absolutamente a toda la población. Así que con mucho gusto. Gracias una vez más. Bueno, un buen día. Pasa bien, hasta luego.